nombre es Gloria Jofré, soy educadora diferencial de profesión inicial, tengo estudios de posgrado en el área de la lingüística y específicamente en psicolingüística. Actualmente soy directora del Centro Quillué, un centro que atiende a niños con retraso en el desarrollo del lenguaje. La disfasia infantil, antes de describir el cuadro propiamente tal, creo que es importante hacer una aclaración respecto de la nomenclatura. La palabra disfasia es una palabra que se origina en Francia, pero que es para referirse a un retraso en el desarrollo del lenguaje infantil que tiene carácter de severo. Nosotros en la literatura encontramos para este mismo cuadro, es decir, para un retraso severo en el desarrollo o en la adquisición del lenguaje infantil, encontramos también otros nombres, por ejemplo, específicamente retraso del lenguaje, también se le puede llamar trastorno evolutivo del lenguaje. Actualmente se está usando mucho lo que se llama el trastorno específico del lenguaje o TEL, y la nomenclatura más antigua, que es casi de principios de 1900, es la afasia evolutiva. Con cualquiera de estos nombres, e incluso hay otros más, nosotros podemos encontrar en la literatura distinta información, pero referida al mismo cuadro, que es al retraso severo en la adquisición o en el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, la palabra disfasia hace alusión a eso. Ya en este contexto, quizás lo que hay que caracterizar es la severidad del cuadro, es decir, como mínimo hay un año de retraso en relación a lo que se espera para la edad. Respecto de las causas, que generalmente los padres, digamos, es una de las preguntas prioritarias que hacen, que generó esta dificultad en el niño, no hay una causa definida. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una razón única que haya generado este retraso. Sí, cuando uno hace las entrevistas a los padres, podemos encontrar alguna prevalencia de algunas, como por ejemplo hipoxia al nacer, algún traumatismo, exposición en el ambiente a metales pesados, antecedentes genéticos, disfunciones metabólicas, pudiesen ser posibles causas, pero es importante que los papás sepan que ninguna de ellas tiene una prevalencia sobre otras, y por otro lado también encontramos casos donde ninguna de ellas está presente. Por lo tanto, por ahora, con los conocimientos que ahora tenemos, no podemos responder a esa pregunta, y también consideramos que encontrar la causa no siempre va a ser una necesidad urgente, porque, como les decía, no hay una única causa que pudiese explicar la presencia de este cuadro en los niños. Dentro de las características más comunes del cuadro de la disfasia, es conveniente, antes de describirlas, tomar o explicitar una clasificación que fue propuesta por Rapin y Allen, y que si bien ha tenido algunas críticas desde el punto de vista de la intervención terapéutica, es tremendamente útil. Voy a hacer un poquito de historia antes de entrar en ese detalle. Cuando hablé de la disfasia en la primera parte, yo dije que la disfasia era un retraso severo del lenguaje y que además en la literatura podíamos encontrar diversas nomenclaturas para referirnos al mismo cuadro. Todos estos nombres surgen porque este retraso severo del lenguaje no se manifiesta de la misma manera en todos los niños. Entonces, a través del tiempo, se ha ido agregando, por decir así, a la población bajo este nombre una variedad de cuadros y de casos clínicos tan distintos que en algún momento se hizo necesario poder subagrupar o reagrupar, caracterizándolos de mejor manera. Y en ese contexto creo que es muy útil la clasificación de Rapin y Allen, porque es mucho más específica y define con mayor claridad las características para cada uno de los subtipos.
Cada uno de ellos corresponde a un cuadro de disfasia o los otros nombres que les podemos dar: retraso del lenguaje, trastorno en el desarrollo, ¿cierto? Pero se puede especificar mucho más dónde está el énfasis del retraso. Nosotros sabemos que el lenguaje tiene 4 grandes áreas: el área fonético-fonológica, el área sintáctica y morfológica, el área semántica y el área pragmática. Según el área que esté más afectada, podemos encontrar distintos tipos de cuadros. Y en ese contexto, entonces, Rapin y Allen propuso los siguientes nombres dentro de la categoría de disfasia: trastorno semántico pragmático, ¿cierto?, donde la característica del cuadro se focaliza o las mayores dificultades se presentan en el área, como dice ahí, semántica y pragmática. Después están los trastornos fonológicos sintácticos, donde encontramos las mayores dificultades en el área fonológica y en la estructuración de la frase. La dispraxia verbal, donde hay una incoordinación severa para la articulación de los fonemas. La agnosia auditivo-verbal, donde encontramos la mayor dificultad en la comprensión del lenguaje. Y por eso se llama agnosia auditivo-verbal, porque estos niños impresionan realmente como sordos, pero que tienen características de interacción bastante interesantes que en realidad hacen pensar en muchas veces a algunos autores que pudiese estar cerca del cuadro autista. Está dentro de los más severos y de los menos frecuentes también. Después tenemos el trastorno de programación fonológica, que también afecta más la parte expresiva, y un trastorno léxico-sintáctico, donde las mayores dificultades son en la evocación de las palabras. Cada uno de estos cuadros corresponde a una disfasia o a un retraso severo del lenguaje, pero tienen características muy diferentes y por lo tanto las formas de intervención también van a ser diferentes. A ver, otro tema que es interesante abordar es las diferencias o las similitudes que hay entre la disfasia y el autismo. Es un tema bastante complejo, puesto que no hay acuerdo en realidad, pero yo voy a tratar de explicar por qué se produce esta similitud y también de explicar que la similitud no es con todos los cuadros de disfasia que yo describí anteriormente. El lenguaje para el desarrollo, para su desarrollo, requiere de otros componentes, no solo de los componentes exclusivamente lingüísticos, también requiere de componentes cognitivos y de componentes sociales. Cuando nosotros hablamos que hay mayores énfasis en algunas áreas y que eso le da el nombre más específico a un cuadro, estamos indicando que existe un grupo de niños, como por ejemplo los niños que presentan agnosia auditivo-verbal o los niños que presentan un déficit semántico pragmático, donde las áreas que están afectadas se relacionan también no solo con las áreas específicamente lingüísticas, sino que también con las áreas cognitivas y sociales en un grado de severo. ¿Por qué hago esta insistencia? Porque en el fondo todos los niños con retraso severo del lenguaje van a presentar afectadas no solo las áreas del lenguaje, sino que las otras áreas del desarrollo también. Pero en estos dos casos encontramos que los énfasis están puestos específicamente en los aspectos sociales y en los aspectos cognitivos, con una intensidad mucho mayor que en los otros cuadros. ¿Esto qué significa? Que son niños que van a tener dificultades no solo para poder expresar una idea o para poder idear lo que ellos quieren decir o para poder comprender el mensaje que se está indicando, sino que también van a tener dificultades en la interacción, en el uso del lenguaje, en la interacción con el otro. En ese contexto, estos cuadros se asemejan o tienen características similares a lo que es un cuadro autista. Los niños con autismo presentan con un grado muy severo, alterado, y por eso nosotros aquí en Chile usamos la expresión de que es un trastorno de relación y comunicación. O sea, el área pragmática y el área semántica están muy alteradas. Entonces nosotros podemos hablar de un continuo, ¿cierto? Donde quizás
los niños semántico-pragmáticos o de hipnosis verbal pudiesen estar en una punta de este continuum y en el otro extremo pudiesen estar los niños con autismo, presentando en algún momento del desarrollo características bastante similares, pero que los profesionales que estamos especializados en el trabajo con niños con retraso del lenguaje podemos realizar un diagnóstico diferencial a temprana edad. Podemos distinguir si bien no en todos los casos, pero en un número importante de niños, si es que efectivamente el cuadro va hacia la línea del autismo o si el cuadro va hacia la línea de un retraso severo del lenguaje o una disfasia. Entonces es relativamente frecuente que encontremos en la población infantil de la primera infancia, es decir, entre los 2 y los 4 años, niños que un profesional lo diagnostica de disfasia y otro profesional lo diagnostica de autismo, porque las características externas pueden ser similares, pero es importante que sean evaluados por profesionales que manejen los diagnósticos diferenciales para poder orientar el tratamiento y la intervención de manera adecuada, porque si bien en un comienzo las intervenciones son muy similares, ya a la edad de los 5 años tenemos que ir tomando rumbos distintos. Entonces el diagnóstico diferencial juega un rol importante para poder hacer una intervención que sea acorde a las necesidades de los niños. Respecto de la intervención que corresponde hacer en estos casos, yo creo que antes de abordar la intervención es importante también hablar de lo que es la pesquisa y el diagnóstico. Hay 3 componentes que son fundamentales para lo que es la evolución de estos cuadros en el mediano plazo. Primero, el diagnóstico temprano. Y el diagnóstico temprano estamos pensando que sea entre los 18 y los 36 meses a más tardar. Esto es fundamental y aquí una vez más la importancia de que los profesionales, si bien no necesariamente, por ejemplo, a los 18 meses o a los 2 años o a los 2 años y medio, es muy difícil en realidad poder definir y decir es disfasia o es otro cuadro, pero sí es importante que quede claro que hay un retraso en el desarrollo. Cualquier padre que sospecha que su hijo tiene un retraso, es importante que lo pesquise, que haga el despistaje que corresponde, porque mientras más tarde llega un niño a intervención, el pronóstico se va haciendo cada vez más difícil. Por lo tanto, la pesquisa y el diagnóstico temprano es el primer componente que juega un rol importante en lo que va a ser la evolución del cuadro. Lo segundo es la familia, el rol de la familia. Y en ese contexto necesitamos una familia que sea, primero, que esté informada de lo que está pasando con su hijo, y segundo, que sea una familia comprometida con lo que se va a hacer con su hijo, y tercero, que sea una familia saludable, ¿ya? Y la familia juega un rol muy importante en el desarrollo en general de los niños, pero en particular cuando hay un niño con retraso del lenguaje, es muy importante porque el lenguaje surge de la interacción con el otro y las primeras interacciones para un niño son con sus padres. Por lo tanto, necesitamos una familia que sea saludable. ¿En qué sentido? En que asuma lo que le está pasando a su hijo y que no se bajonee, ¿cierto? No se deprima, sino que comience a actuar para poder desarrollar todas las habilidades y el potencial que tiene su hijo. Y el tercer componente tiene que ver con el tipo de intervención que nosotros vamos a hacer. Yo anteriormente planteé que existían básicamente 6 tipos distintos de disfasia y que cada uno de ellos requiere una forma que es totalmente distinta de intervención para uno o para otro. Y por otro lado, nosotros tenemos un tiempo que es muy limitado para poder recuperar el retraso que tienen los niños. Si nosotros pensamos en general, el retraso va siempre por el orden de los 2 años, ¿ya? Por lo tanto, lo que debemos siempre recuperar son esos 2 años de retraso como mínimo. Y si empezamos a aplicar técnicas y estrategias que no corresponden a las necesidades particulares del caso, vamos a ir perdiendo tiempo.
Entonces lo más importante es que nosotros hagamos un buen diagnóstico diferencial, que la familia esté informada y comprometida con lo que vamos a hacer como intervención y que la intervención sea acorde a las necesidades de este niño. Cuando hablamos también de que la intervención sea acorde, también hablamos de que es muy importante que los modelos de intervención que se usan estén en el contexto de modelos psicolingüísticos y no de modelos conductistas, que ya sabemos que no tuvieron ningún efecto positivo en el desarrollo de estos retrasos severos. Por lo tanto, es muy importante que los profesionales que intervengan a los niños con disfasia estén actualizados en modelos de intervención que sean con un enfoque psicolingüístico, que es un enfoque de desarrollo integral. En este contexto, entonces, cuando hablamos de desarrollo integral, tenemos que tener muy presente que los trastornos severos del lenguaje, si bien la mayor expresión la podemos ver en el área del lenguaje, porque el niño no habla o no comprende, pero están muchas otras áreas también afectando y también afectadas, por lo tanto no podemos nosotros quedarnos solo en intervenciones de tipo lingüística. Tenemos que quedarnos en intervenciones que contemplen el área cognitiva, que contemplen el área social y que contemplen el área lingüística. Y estas tres áreas en su complemento van a poder permitir un desarrollo armónico y que los niños efectivamente lleguen con habilidades tanto sociales, cognitivas como lingüísticas, ya sea a la integración escolar o en el desarrollo social como cualquier otro niño. Pero si el enfoque no es completo, el pronóstico no va a ser tan bueno. Por lo tanto, es importante también que los padres sepan que las intervenciones tienen que ser dadas en este contexto donde todas las áreas estén involucradas. La evolución y pronóstico de los niños que presentan una disfasia o un retraso severo en el desarrollo del lenguaje es difícil de explicitarlo como en términos generales. Yo creo que es muy importante que los padres tengan la certeza que primero los pronósticos en general son positivos. ¿Esto qué significa? Que en general nosotros vemos evolución. Si son niños que están siendo intervenidos de pequeñitos, podemos encontrar muy buena evolución. Pero sí también es importante que los padres sepan que este trabajo no es de un año ni de dos. Generalmente requieren apoyo durante todo el proceso preescolar. Eso significa por lo menos 3 años, y después durante el proceso escolar va a depender de cada caso. Algunos niños requieren apoyo en la primera etapa, ya por ejemplo en el primer año básico, otros no lo van a requerir y van a requerir a lo mejor en tercero o cuarto básico, y a lo mejor algunos lo van a requerir en quinto básico. Pero en general es importante que los padres sepan que esto es un proceso largo, que se requiere efectivamente apoyo especializado para que los chicos puedan ir integrando las herramientas necesarias para poder desarrollarse tanto en el ámbito escolar como en el ámbito social, pero que no podemos hacer un modelo único que dé cuenta para todos los niños que presentan este cuadro. Realmente lo que es pronóstico y evolución uno lo va conversando con cada familia para cada caso particular. Los niños, nosotros hablamos de que había estos componentes del diagnóstico temprano, de la intervención adecuada, de la familia también, que juega un rol fundamental, y también existe el sustrato biológico, ¿cierto? Las características neurológicas de cada uno de los niños, y en ese conjunto de componentes nosotros podemos ir definiendo un pronóstico. Como les decía, en general el pronóstico es favorable, aun cuando en la literatura nosotros si buscamos a los teóricos o a los que investigan respecto de estos casos, en general la literatura expresa un pronóstico no muy favorable. ¿En qué sentido? En que por lo menos en el mundo escolar van a requerir apoyo, pero también encontramos un número importante de niños que se integran con bastante éxito a las diferentes actividades escolares. Por lo tanto, más que hablar de generalidades, es importante que los padres tomen conciencia que se puede hablar de su caso en particular según un conjunto de elementos, que son los que yo ya mencioné, para poder definir un pronóstico a mediano o largo plazo.
pero que yo en general soy muy positiva y creo que un número importante de niños que yo he conocido y que me ha tocado atender, ellos han tenido una evolución adecuada, pero sin dejar de lado que esta evolución ha requerido de apoyo tanto de algún profesional como de la familia. Desde el primer momento muchos padres saben que su hijo tiene un retraso y a veces le preguntan a los profesionales, ya sea al pediatra o a la enfermera, ¿cierto?, del control de niños sanos, y ellos le dicen no se preocupe, esperemos que pase un poquito más de tiempo. Pero como hay otros componentes que tienen que ver con la interacción, cuando hablamos del desarrollo del lenguaje, muchos padres a temprana edad ya saben o intuyen, ¿cierto?, que su hijo tiene alguna dificultad. Incluso padres primerizos. Entonces, ese es el primer momento en que es importante que los padres sigan la intuición, porque empezar la intervención a temprana edad obviamente que nos da mejores posibilidades en el desarrollo posterior. Pero también seguir la intuición respecto de no quedarse atrás, por decir así, respecto de las posibilidades de desarrollo que tienen sus hijos. Si usted cree, si usted tiene ganas que su hijo aprenda a nadar, llévelo a nadar. Si usted cree que su hijo puede o va a tener ganas de ir a un taller de pintura, llévelo a un taller de pintura. No se cierren porque su hijo no habla o porque no le va a poder contar lo que hizo o lo que le hicieron, sino que es importante que ustedes, como padres, abran todas las puertas para el desarrollo de su hijo o de su hija. Una segunda sugerencia tiene que ver con no deambular por diferentes profesionales buscando la respuesta que ustedes quieran escuchar. Yo siempre le digo a los papás que creo que cuando uno le dan el cuadro de disfasia o de retraso severo es bastante duro, porque es en una edad cuando uno ya no espera que te digan algo malo entre comillas, en el sentido de que, por ejemplo, uno pasó todo el embarazo cuidándose y siempre, qué sé yo, que no pasara nada, después vino el parto y que no pasara nada, después el primer año de vida, que los niños son tan frágiles, que se enferman, que uno no les entiende, que la guagua llora y no sabe qué pasa, ¿cierto? Entonces, en todo ese periodo uno está tan alerta y en el fondo está esperando que puede pasar cualquier cosa, pero va pasando ese periodo de ansiedad, por decirlo así, normal, de las posibles enfermedades o cuidados adicionales que pueda tener un niño, y resulta que nuestros niños en general no tienen manifestaciones en ese momento de nada especial. Y cuando yo ya me quiero empezar a relajar a los 2 años, cuando mi hijo ya camina, comienza a decir las primeras palabras, ¿cierto?, yo empiezo a darme cuenta que mi hijo no está cumpliendo con los hitos del desarrollo, y entonces ahí me anuncian, o a veces más tardíamente, a veces a los 3 años, me anuncian que mi hijo tiene un problema severo. Y entonces comienza también, comprensiblemente, angustia, porque yo ya a esa edad ya no quería recibir esa noticia. Por lo tanto, muchos padres les cuesta salir de esa mala noticia y comienzan a deambular por los profesionales buscando alguno que les diga algo distinto o alguno que les diga, mire, tome esto y se le va a quitar. Yo lo que les puedo decir es que hasta ahora no sabemos nada, no hay ningún medicamento, ningún tipo de terapia, no hay ningún profesional que nos pueda dar esa respuesta que en el fondo del corazón esperamos, sino que lo que tenemos que hacer es decir, efectivamente mi hijo tiene un retraso severo, independiente del nombre, porque yo entiendo que hay muchos papás que a veces les están diciendo, puede que les dicen es disfásico, es autista, y obviamente que eso genera mucha ansiedad, pero independiente de ese título, hay un momento en que lo más importante es que el niño esté recibiendo intervención. Por lo tanto, el deambular buscando, más que lo que uno va viendo en los papás, es que muchas veces más que buscar un título, lo que están buscando es que les digan algo distinto de la realidad que la tenemos ahí enfrente. Y eso no es bueno.
Eso no es bueno para el niño ni es bueno para los papás. Por lo tanto, yo creo que sería muy importante que los papás entendieran que si ya sabemos y vemos que nuestro hijo tiene un retraso, que canalicemos las energías en una intervención adecuada y que el tiempo que tenemos entre que se nos dijo y hasta los 5 años es muy cortito y ese es el momento donde nosotros más tenemos que hacer cosas con los chicos. Después, otra recomendación es trabajar en conjunto con los profesionales que atienden a sus hijos. Es muy importante que haya una interacción directa entre ustedes y el profesional que atiende. Y esta relación directa tiene que ser a través de pautas que se le entreguen a ustedes, de indicaciones donde se les diga, mire, vamos a lograr este objetivo a corto plazo o este objetivo a mediano plazo, usted tiene que hacer esto con su hijo en la casa, lo tiene que hacer de esta manera. Idealmente ustedes tienen que ver sesiones de trabajo al interior de las oficinas de los terapeutas, porque esto no es fácil. Muchas veces en algunos casos se requiere formas bastante específicas de intervención y obviamente los papás no tienen por qué saberlas, pero que sí es importante reforzarlas en el hogar. Por lo tanto, la relación que ustedes tengan con sus terapeutas tiene que ser de uno a uno, ir de la mano y de común acuerdo ir planificando las intervenciones. Después, otra recomendación que yo creo que es muy importante es no olvidar que su hijo, el único problema que tiene es que no habla. Puede sonar como bien simplista, pero los niños no tienen problemas motores, no tienen problemas intelectuales, por lo tanto son niños que pueden hacer todo lo que hace un niño, puede ayudar a poner la mesa, puede vestirse solo. Entonces es muy importante no fomentar la dependencia. ¿Ya? Nosotros tenemos que pensar que en un periodo muy breve de tiempo sus hijos van a tener la necesidad de integrarse a un sistema escolar que es masivo, por decir así, son colegios grandes donde generalmente hay 30 niños como mínimo en una sala y que ellos van a tener que saber desenvolverse en esos ambientes. Por lo tanto, si nosotros no les ayudamos y no cooperamos como papás en que ellos sean niños independientes y autónomos, les estamos adicionando un problema en vez de ayudarlos realmente. Y en ese contexto, muchos papás son muy sobreprotectores porque dicen, pero es que mi hijo no sabe, no me va a explicar lo que pasó, y tienen muchos temores respecto al futuro. Y esos temores es bueno irlos manejando, irlos trabajando, porque tarde o temprano su hijo va a entrar al mundo real, que es con otra persona, no en la casa, generalmente va a ser en la escuela, y es importante que los chicos tengan amigos, que tengan otra casa donde vayan a jugar, y eso es parte del desarrollo, eso se enseña también, pero no que lleguen a los 10 años y que no sepan cómo compartir con otros niños, que nadie los invita a un cumpleaños porque ellos siempre han estado encerrados en la casa. Eso ahí la pasan mal y ellos tienen mucha más conciencia a esa edad de que la están pasando mal. Entonces, desde chiquititos, ustedes tienen que trabajar con sus hijos y eso se desarrolla solo con los padres. Todo lo que es independencia y autonomía es algo que tiene que ser fomentado y reforzado positivamente por la familia. Y en este mismo contexto, una vez más, también es importante que los padres se vayan autoevaluando respecto de cómo está su situación emocional respecto de sus hijos. Yo trabajo hace muchos años con niños que tienen retraso severo, por lo tanto me ha tocado estar con muchos padres y uno ya sabe ya que hay muchos papás que sufren mucho y que tienen mucha angustia del futuro, tienen mucha frustración. Hay papás que tienen rabia por distintas razones, porque el hijo no hace lo que ellos esperan o porque ellos sienten que con todo el esfuerzo que hacen el hijo igual no avanza. Rabia a veces porque las mamás dejaron de trabajar para cuidar al hijo y el hijo no está avanzando como ellos esperaban y entonces la posibilidad de volver a trabajar se va postergando. Por lo tanto, son emociones que están en el día a día, en la dinámica del día a día, y que son normales, y que son absolutamente esperables que las tengamos. Y en ese contexto también es importante que los padres sepan que
esas emociones no son malas que las tengan y que hay que conversarlas y compartirlas con otros padres o con otros profesionales, sobre todo cuando esas emociones comienzan a abarcar mucho espacio dentro de nuestro día a día. ¿Ya? Yo dije en un comienzo que la familia saludable juega un rol importante. Entonces la familia también tiene que estar permanentemente chequeándose respecto de que si esa salud al interior del grupo familiar está estable o no está estable. Y ser conscientes de que a lo mejor, yo creo que todas las familias en algún momento vivimos periodos de crisis y si necesitamos apoyo hay que buscarlo. Y cuando hablo de la familia, insisto en hablar de la familia, porque muchas veces los niños tienen hermanos y a veces los hermanos también se resienten por el sobrecuidado que los padres dan a este niño supuestamente más desvalido. Y entonces va quedando en el desamparo el otro hermano. Y eso también son elementos que hay que considerar a la hora de evaluar la salud del grupo familiar, no solo de este niño en particular y no focalizarnos en este niño en particular, porque dentro de un grupo familiar cada uno de los integrantes de la familia tiene necesidades, tiene requerimientos y tiene que ser cubiertos. Ninguno tiene prioridad sobre otro. Por lo tanto, la salud del grupo familiar también es algo que los padres deben cuidar y no focalizarse solo en el niño y las necesidades del niño y las terapias para el niño y las actividades para el niño, sino que considerar que cada uno de los integrantes de la familia va a requerir apoyo en su momento, dispersión, entrega de cariño, todo lo que sucede en un grupo familiar. Entonces, creo que cada una de estas recomendaciones que estoy dando son parte de esta intervención integral que se requiere, donde el niño es parte de un grupo familiar y no es un niño aislado que presenta tantas dificultades y que entonces tenemos que ayudarlo, sino que es un niño que pertenece a un grupo y que requiere apoyos específicos para él, pero que no por eso vamos a dejar de lado las necesidades del resto del grupo familiar, porque el grupo familiar en su contexto armónico va a permitir un buen desarrollo también de este niño en particular.